Ya, buenas noches. Continuando con el diplomado, en esta oportunidad con lo que es el derecho notarial. La clase pasada se vio lo que es la introducción respecto a lo que es el derecho notarial. Se vio el concepto, en qué consiste. Se señaló que el objeto de estudio del derecho notarial, que es una ciencia especializada del derecho relativamente nueva, son dos, ¿no? El notario, la función que realiza, como también la organización del notariado, ¿no? Se vio también la clase pasada respecto a la organización del notariado, que existen básicamente tres tipos de organización a nivel mundial. Tenemos el notario tipo latino, que es el notario que rige acá en el Perú, que es aquel notario que surge, ¿no?, en los países del civil law, en los países de tradición romano-germánica, los países donde el derecho finalmente se basa en las leyes, en los códigos, ¿no? Donde el documento es importante, por eso que surge ahí el notario como el tercero imparcial para efectos de dar seguridad jurídica a las transacciones económicas, ¿no? En esos países, al sustentarse su derecho no en el romano-germánico, sino no en las leyes, no en códigos, sino en la costumbre, entonces no existe el notario como lo conocemos acá, sino simplemente un notario, pero se parece más a un featario de firmas y de copias, nada más, ¿no? Por cuanto ahí existe un poder judicial fuerte. Existió, o existe hasta ahora, como el caso de Cuba, el notariado administrativo, es decir, el notario, si bien cumple con las funciones de un notario tipo latino, sin embargo, pertenece a la planilla del Estado, es un funcionario público, es un servidor público. Entonces, esos son a grandes rasgos los tres sistemas existentes en el mundo. Evidentemente, el sistema que predomina en el mundo es el sistema del notario latino. 86 países han adoptado ese sistema, incluso países, bueno, en primer lugar porque obviamente hay más países que sufrieron la influencia romano-germánica, y en segundo lugar porque países que no sufrieron ni la influencia romana ni la anglosajona, como el caso de China o la India, pero sin embargo están adoptando el sistema romano-germánico y por lo tanto el sistema del notariado tipo latino, por cuanto acá un Estado tiene que ver qué cosa privilegia, ¿no? O privilegia la seguridad preventiva o la seguridad represiva. Simplemente hay que ver dónde se pone la seguridad jurídica. En los países de tradición romano-germánica se privilegia mucho la seguridad preventiva, por eso que surge el notario, porque obviamente con su intervención va a dar estabilidad a las relaciones jurídicas. En los sistemas de tradición anglosajona no, ahí se privilegia la seguridad represiva, es decir, acá está el marco normativo que lo fija la costumbre, y si alguien se sale de ese marco, simplemente entra al Poder Judicial con toda su fuerza y las sanciones son muy fuertes allá, ¿no? Entonces son dos realidades, dos tradiciones claramente distintas. Bueno, en el Perú, obviamente obedeciendo a la influencia pues española, nos regimos por el sistema de seguridad preventiva, ¿no? Bueno, en la clase de hoy se va a ver ya el tema en el Perú, cómo está conceptuado el notariado tipo latino, teniendo en cuenta a grandes rasgos las funciones del notario que ya se vio la clase pasada, ¿no? Que es un notario que ingresa por concurso público, que tiene que tener una especial cualificación para acceder al cargo, es un notario que ejerce una serie de funciones. Eso ya se vio en la clase pasada respecto a las distintas teorías que trataban de explicar la función del notario, pero se vio que eran insuficientes porque solamente abarcan un aspecto de la función notarial. Tenemos la
teoría de la jurisdicción monetaria, la teoría legitimadora, la teoría de la fe pública, ¿no? Son teorías que ponen énfasis a un aspecto de la función notarial, cuando en realidad la función notarial es más vasta, ¿no? El notario es un asesor imparcial de las partes, a diferencia del abogado, que siempre es un asesor de parte, ¿no? En cambio, el notario es un asesor imparcial porque lo obliga, por su misma naturaleza, de ejercer función pública a nombre del Estado. El notario cumple una importante función equilibradora que ya se vio en la clase pasada. El notario da fe de la realización de los negocios jurídicos. Cuando lo eleva a escritura pública, verifica que este negocio jurídico, este acto jurídico, esté de acuerdo a la ley, identifica a las personas, ¿no? Verifica la capacidad, libertad y conocimiento, adelante, de las personas. Y cuando todo está perfecto, el notario lo ha verificado, que todo está conforme a las normas, eleva la escritura pública, ¿no? Y extiende la escritura pública, que es un instrumento público. El original es su documento matriz y expide traslados. A grandes rasgos, esas son las funciones del notario, ¿no? Aparte de la función de dar fe de hechos jurídicos y de tramitar asuntos no contenciosos. Un notario ubicado en Punta Hermosa igual tiene competencias sobre toda la provincia de Lima, pero su ubicación sí tiene que ser necesariamente distrital, ¿no? ¿Cuáles son los caracteres de la función notarial? ¿No? Sí. Disculpe, ya voy a entrar al tema del día de hoy, ¿no? ¿Ya? Sí. Empezamos. Quería hacer una pregunta antes de que empecemos el nuevo tema, porque en la separata anterior que nos dieron, de la revista de Derecho de la Universidad de Pilar, hay una lectura bien interesante. Tengo solamente una duda, disculpe, ¿no? Sí. Que habla sobre la escritura imperfecta. Solamente me puede detallar. La escritura imperfecta, según yo lo he entendido, es cuando lo ventila el juzgado de paz. Bueno, en realidad, escritura imperfecta, creo que está mal empleado el término, ¿no? Porque escritura imperfecta, ¿qué cosa es, no? Es como, por eso que esa era mi duda y claro. lo he buscado, porque dice así. Claro, es que eso induce mucha confusión. ¿Qué es una escritura imperfecta? En realidad, la escritura imperfecta se le llama así a las escrituras extendidas por los jueces en lugares donde no hay notarios. En los lugares donde no hay notarios, quien extiende la escritura, por ejemplo, de compraventa, es el juez, pero se le llama escritura imperfecta, porque interviene un juez y no un notario, ¿no? ¿Ya? Okay. Esa era mi duda, porque he leído y me he vuelto a leer y he tratado de buscar en internet. Es que lo que pasa es que el nombre, pues, lleva a confusión, que es una escritura imperfecta. Pero en realidad, la escritura imperfecta es aquella escritura extendida por el juez que es totalmente perfecta. Totalmente. No tiene nada de imperfecta una escritura imperfecta extendida por un juez. No, porque ese es el tema. ¿Ya? Bueno, es una función personal. Solo el notario ejerce la función. Si bien el notario tiene colaboradores, ¿no? Conforme se establece en el segundo párrafo del artículo 3, que el notario puede recibir la colaboración de dependientes, pero sin embargo el ejercicio sigue siendo personal, ¿no? Y eso en realidad es comprensible, y eso uno lo ve a través de todas las actividades, ¿no? A veces al notario le faltan manos para extender una escritura, para certificar firmas, para ir a una licitación, ¿no? Entonces se vale de dependiente, pero eso no quita que el ejercicio del notario siempre sea personal. Es decir, el notario siempre tiene que firmar los documentos, ¿no? Y obviamente asume la responsabilidad, aunque se haya ayudado de dependientes, ¿no? Para elaborar el instrumento notarial. Entonces el ejercicio es personal del notario, no es delegable la función, es autónoma. Justamente el que el notario sea un
profesional del derecho que ejerza su función de manera independiente, y el hecho de que no sea servidor público o funcionario público, le da esa autonomía frente al Estado y frente a las partes. El notario goza de autonomía en el ejercicio de su función, no le pueden imponer cosas al notario, ¿no? Es exclusiva, el notario tiene que dedicarse a su actividad. Claro, la exclusividad, conforme se va a ver a continuación, no es igual a la exclusividad que tiene un juez. Un juez solo puede ejercer la función jurisdiccional y no dedicarse a otra cosa. El notario sí, porque el notario no es funcionario público, no es servidor público, pero es exclusiva en el sentido que hay una serie de cargos que el notario no puede ocupar, ¿no? Entonces es una exclusividad en el sentido que, al revés, ¿no? El notario puede hacer todas aquellas actividades, pero que no sean aquellas expresamente impedidas por la ley, que lo vamos a ver el día de hoy, ¿no? Además, la exclusividad tiene que ver, y esa es la razón por la cual estoy dictando este curso a esta hora. El notario puede dedicarse a la docencia, pero en horas que no se superpongan con el horario de ejercicio de la función, ¿no? Todos los notarios tenemos un horario de atención al público, y ese horario de atención tenemos que, por ley, atender al público, ¿no? Ejercer la función. No podría un notario ejercer la docencia, por ejemplo, en esas horas, ¿no? Y es imparcial, ¿no? Es una característica del notario. El ejercicio del notario es imparcial. Por eso que en una actuación, en una actividad donde hay un notario, solo tiene que haber un notario. No puede haber dos notarios. En una junta general de accionistas, cada accionista no puede ir con su notario, ¿no? Eso no es así. El notario es imparcial, ¿no? Por lo tanto, solo tiene que haber un solo notario en cada actividad. Es como el juez. En un pleito, en un litigio, solo puede haber un juez. No puede haber los jueces. Cada parte no puede llevar a su juez, ¿no? Hay que entenderlo así. Esta figura. ¿Hay otros funcionarios que ejercen función notarial? Sí, ¿no? Tenemos el cónsul, que ejerce funciones notariales fuera del país, ¿no? El juez de paletrado, como ya señaló, en lugares donde no haya notarios. Los featarios ejercen ciertas funciones notariales, tales como la certificación de firmas, como de copias. Los featarios están, pues, en las instituciones públicas y certifican firmas o copias respecto de procedimientos que se van a realizar en la misma institución. De tal forma que esa certificación no sirve para afuera, sino solo para la propia institución. Y también ejerce función notarial el gerente general. Por ejemplo, cuando se aprobó el Decreto Supremo 06/2013, JUS, donde se señala que en las actas, ¿no?, de junta de accionistas, como ustedes saben, las sociedades anónimas son sociedades anónimas, es decir, no hay un registro público de los propietarios. Entonces, lo que se lleva al notario para, por ejemplo, remover un gerente, inscribir al nuevo, se le lleva al notario un acta donde supuestamente intervienen los accionistas. Supuestamente son los accionistas, porque el notario no tiene forma de corroborar si son los accionistas, porque, como digo, no hay un registro público, salvo que sea una sociedad comercial de responsabilidad limitada, donde sí se sabe quiénes son los accionistas porque se inscriben en SUNAR, ¿no?, el registro público. Pero en una sociedad anónima no se sabe. Entonces, dado que los grupos delincuenciales emplean esta grieta que hay en realidad en el sistema de seguridad jurídica acá en el Perú, para cometer fraude inmobiliario, donde en supuestas actas reunidas por los supuestos accionistas despojaban a las empresas de sus propiedades, ¿no?, porque simplemente iban donde un notario para que certifique la copia de esta supuesta acta, donde revocaban al gerente, nombraban un nuevo gerente y resulta que todo era falso, ¿no?
y se inscribía en el registro público porque no había forma de verificar si estos accionistas realmente eran los accionistas de la empresa. Entonces, en este decreto supremo, el 06-2013, se estableció que el gerente haga una certificación a continuación del acta. Por ejemplo, un acta de junta de accionistas donde se remueve al gerente y se nombra un nuevo gerente. Bueno, a continuación, el gerente de la empresa inscrito, el gerente inscrito, hace un acta, hace una certificación. En el sentido de señalar que las personas que intervinieron como accionistas son realmente accionistas y que la firma les corresponde. Entonces ahí está ejerciendo función notarial el gerente, ¿no? Será funciones notariales al gerente general. De igual manera al presidente del directorio, al presidente del consejo directivo comunal, bueno, ¿no? Las mismas funciones. ¿El presidente del consejo directivo de asociaciones y agrupaciones también tiene También porque ese es el mismo problema. No sabemos si es que los comuneros, las personas que intervienen o los asociados son realmente asociados. No sabemos. No hay forma de saber eso. Entonces hay que darle la responsabilidad a alguien, ¿no? En este caso, al presidente del consejo directivo, ¿no? Bueno, como estamos dentro de un sistema tipo latino, el número de notarios tiene que ser un número determinado, un número acotado, ¿no? No puede ser ni poco ni mucho, porque ambos extremos desnaturalizan la función del notario. El que haya muchos notarios, como muchos hablan, no, que sea abierto, el problema está que al tener el notario función pública, entonces se va a emplear, se podría dar un mal uso a la función pública, porque hay muchos notarios, entonces hay muchos que con tal de sobrevivir, pues podrían mercantilizar la función pública, lo cual es terrible, y eso ocurre, por ejemplo, mucho en Centroamérica. En Centroamérica prácticamente todos los abogados ejercen funciones notariales y la inseguridad jurídica ahí es terrible, ¿no? A tal punto que registros públicos tiene que establecer un mecanismo, ¿no?, para filtrar las numerosas escrituras que van llegando, los numerosos traslados, partes notariales que van llegando, y muchos de ellos pues son extendidos pues no respetándose las normas, las reglas de la ley, porque finalmente algo que garantiza el debido ejercicio de la función es que los notarios sean individualizados, sean ubicados. Cuando son demasiados, un notario puede extender un instrumento y después desaparecer, ¿no? Nadie lo ubica. Entonces, ese es el peligro de que haya muchos notarios. El peligro de que haya pocos notarios es que obviamente se va a encarecer los servicios, porque obviamente van a haber pocas notarías y va a haber una demanda insatisfecha. Entonces, tiene que ser un número adecuado. Sí. En relación a lo que está mencionando, ¿en qué vías se puede cuestionar judicialmente la función notarial? He visto, por ejemplo, en los procesos de nulidad de acto jurídico, cuando se demanda, por ejemplo, un acto jurídico contenido una escritura, se emplaza al notario, pero en una defensa del notario siempre es, pues yo solamente estoy formalizando, yo no he formado parte de esto. Pero, por ejemplo, en procedimientos en los cuales sí tiene más injerencia, como una prescripción adquisitiva, sí podría demandarse contra él. Bueno, claro, es que el notario ejerce una función, y en este caso es una función pública, que es más grave en mi criterio, ¿no? Entonces, cuando hay un tema de nulidad o incumplimiento de normas, hay que ver, ¿no? Si es que el notario tiene culpa, ¿no? Obviamente una prescripción, el tema ya es poco complicado, porque por ejemplo si le llevaron al notario unos recibos de autoavalúo falsificados, ¿no? Entonces, claro, un poco complicado achacarle la culpa al notario, ¿no?
pero por ejemplo que haya declarado una prescripción sin pruebas, sin documentos que prueben la posesión, ¿no? Entonces hay que ver el tema de la culpabilidad, es casuístico, ¿no? Pero a lo que voy que el notario ejerce su función o tiene que ejercer su función de acuerdo a las leyes que regulan. Hay unas leyes que regulan su función. El derecho notarial es un derecho público. El notario tiene que circunscribirse a lo que dicen las normas, ¿no? Sí. Buenas noches. Respecto a los fedatarios SUNAR, ¿sus actos pueden ser inscritos en registros públicos? Ah, sí, claro, si son fedatarios de SUNAR, sí, ¿no? La segunda nos dice, buenas noches, ¿al notario de Lima puedes pedir parte de escritura pública de un predio ubicado en Tumbes? Ah, bueno, sí, claro, si en la medida que tenga lector óptico de la identificación biométrica no habría ningún problema, ¿no? Bueno, entonces el acceso al notariado es por concurso público, porque como digo, al ser una función pública el Estado tiene que regular el número de notarios, que no sea ni mucho ni poco, ¿no? Se accede a una plaza notarial por concurso público de méritos ante un jurado calificador, ¿no? El cambio de una plaza igual obedece a las mismas reglas, ¿no? Si un notario ingresa a una plaza y después desea ocupar otra plaza, igual tiene que someterse al concurso público que se convoque. Las plazas vacantes o creadas son convocadas por el Colegio de Notarios, ¿no? Si es que el Colegio de Notarios no lo convoca, es convocada por el Consejo de Notariado. Si el Consejo de Notariado no lo convoca, por el Ministerio de Justicia, conforme se establece en la ley. Los concursos públicos son abiertos. Antes, con la antigua ley de notariado se permitía los concursos cerrados también. ¿Qué cosa eran los concursos cerrados? Concursos donde solo postulaban notarios en ejercicio. Y de esa forma se permitía una especie de carrera notarial, ¿no? O sea, ya ingresaste a una plaza notarial, en un concurso abierto, y entonces tenía la posibilidad de postular en concursos cerrados, donde solo postulaba notario, obviamente menos número de personas, ¿no? Pero esto se ha eliminado, ahora todos los concursos son abiertos, pero el que es notario y tiene una antigüedad mayor de 3 años, puede recibir, recibe en realidad una bonificación máxima del 5% sobre su nota promedio final. O sea, siempre va a tener una ventaja sobre los que no son notarios, ¿no? Hay un jurado calificador en los concursos públicos, donde está integrado por el presidente del Consejo de Notariado, que es quien lo preside, el representante del Ministerio de Justicia, el decano del Colegio de Notarios, convocante, el presidente de la Junta de Decanos. Acá en el Perú existe, los notarios están agrupados primero en colegios de notarios y después hay una junta de decanos, ¿no? Junta de decanos que agrupa a todos los decanos de los colegios de notarios del Perú. Junta de decanos y agrupa a todos los colegios notariales, ¿no? Puede ser de Lima, de Arequipa, ¿no? Y así, etcétera, de Ica. Agrupa a todos los colegios de notarios. La Junta de Decanos, ¿no? Es la institución que va a representar al colegio de notarios. Bueno, y el Consejo del Notariado es un órgano del Ministerio de Justicia. Es un órgano del Ministerio de Justicia que va a vigilar el adecuado ejercicio de la función notarial. Es el órgano de segunda instancia que ve los temas disciplinarios. La primera instancia son los tribunales de honor, ¿no? Que hay en cada colegio de notarios. Tribunal de honor. Integrada por notarios, y la segunda instancia es el Consejo del Notariado. Bueno, y el decano de Colegio de Abogados también integra este jurado calificador de la zona, ¿no? Bueno, en cuanto a los requisitos para postular, hay que ser peruano de nacimiento. Los peruanos
los extranjeros que se volvieron peruanos, que adquirieron la nacionalidad, no podían ser notarios, ¿no? Ser abogado con una antigüedad no menor de 5 años, tener capacidad de ejercer sus derechos civiles y una serie de requisitos que lo pueden revisar acá, ¿no? Conducirse y orientar su conducta personal y profesional hacia los principios y deberes éticos de respeto, probidad, veracidad, ¿no? No haber sido destituido de la función pública, no haber sido condenado por delito doloso, ¿no? Es un requisito importante. Entonces, cuando un notario en ejercicio es condenado por delito doloso, no solo se le impone una pena, sino también pierde su título de notario, ¿no? Estar física y mentalmente apto. Y acreditar haber aprobado el examen psicológico. Con respecto a las plazas notariales, en la ley está establecido el número de plazas que puede haber en cada lugar. Por cada 50.000 habitantes, adicional, o sea, en principio, en una provincia que cuente con al menos 50.000 habitantes, tiene que haber no menos de 2 notarios, ¿no? Y después, por cada 50.000 habitantes, o sea, adicional se supone, se debe contar con un notario adicional. Pero esto también hay que verlo, cotejarlo con el inciso C, en función a la magnitud de la actividad económica. Porque claro, puede ser que es distinto, por ejemplo, San Isidro a Caraballo, ¿no? Obviamente, ¿no? O al San Juan de Lurigancho, que es el lugar más poblado, ¿no? Con 1 millón de habitantes. En San Isidro hay menos, pero obviamente el movimiento comercial de San Isidro es mucho mayor al de San Juan de Lurigancho. Entonces, hay que combinar estos dos criterios, el número de habitantes versus el número de la actividad económica. La localización es determinada por el Consejo de Notariado previo estudio, ¿no? No se puede reducir el número de plazas notariales existentes. Es un error, ¿no? Porque puede ser que, por ejemplo, en la época del primer gobierno aprista vino una tremenda crisis, ¿no? Entonces, obviamente, si bien, así como si la economía crece, se va a requerir más notarios y por lo tanto convocar más plazas, si la economía decrece, es inverso, se va a requerir menos notarios, por lo tanto hay que reducir plazas. Es lo que pasó en España. En España, con la crisis española, de los 3.000 notarios que había, se redujeron 300 plazas, porque claro, había notarios que no tenían cosas que hacer, no tenían que hacer, ¿no? O sea, no había actividad económica. Entonces, obviamente, se dedicaban a otra cosa. Entonces, obviamente, pedían su cese y el Estado, obviamente, eliminar las plazas porque no tiene sentido convocar plazas cuando no se van a llenar, ¿no? Y es lo que pasa acá en el Perú muchas veces, ¿no? Se convocan plazas en lugares donde no hay movimiento económico que justifique, que le permita al notario vivir, porque acuérdense que acá el notario vive del ejercicio de su función. O sea, no es que acá puedas ejercer la abogacía, ¿no?